a Carmen Cózar Navarro. Carmen leí en internet que tuviste 4 o 5 hermanos, 4 hermanas y un hermano, y que conseguiste salir de los bordados. Me hizo gracia eso, ¿no? Y ella se justifica esa frase porque en esa época tenemos la misma edad, no digo cuánto. Las mujeres pues normalmente no estudiaban carrera. Ahora es muy raro que los padres pues hicieran que sus hijas hicieran carrera, por lo más una. Total, que Carmen consiguió ser una de esas elegidas. Pues sé que tú tienes un gran mérito, ese afán de salir de las costumbres antiguas y de proyectar a la mujer hacia unos ámbitos que no eran habituales. Eso tiene mucho mérito por tu parte. Y también tiene mucho mérito porque he visto tu discurrir vital y he visto que te has superado continuamente, porque tú te casaste muy joven y estabas casada y estabas estudiando, y por la UNED te sacaste la carrera de geografía e historia, o filosofía y letra, como se llamaba antes, porque antes se dependió de la Universidad de Sevilla, o en este caso tú de la UNED, y tú fuiste capaz, me imagino que ya tendrías niños, algún hijo, porque tienes 2 hijos, y casada con un hijo y estudiando y sacarte tu carrera, tiene su mérito. Y no solamente eso, sino que después Carmen se doctoró en historia por la facultad por la Universidad de Cádiz, con que no solamente hizo una carrera, sino que también te doctoraste en historia. Ellos tienen su mérito, con una familia, con unos hijos, está sacrificando, sacando tiempo de donde no lo hay para estudiar y sacar adelante tu carrera. Con que eso tiene un gran mérito que yo valoro. Carmen, enhorabuena por lo que has conseguido. Como ya he dicho, tuvo 2 hijos, y da la casualidad de que tanto su marido como su padre como sus hijos son todos militares, o por lo menos algo similar. No sé si la Armada de Infantería Marina son militares, pero de otra militares. Entonces, pues está rodeada también de militares. También ha sido tu sino. El padre de Carmen era doctor, creo que era dermatólogo de la Armada, y aunque nació en la calle de la Rosa, podemos decir que es gaditana, pero rápidamente, porque el padre estaba destinado a San Carlos, te fuiste a vivir a San Fernando, a la isla. Pero tú también has manifestado que el Cádiz y la isla es como si fuera lo mismo, porque tú estabas continuamente aquí. Y otro detalle que me he fijado en tu vida es que tienes descendencia, por una parte gaditana de Arcos y por otra cántabra, montañesa. Los Arce es un apellido, Pilar Arce, que fue tu abuela, ¿no? Es un apellido vasco-navarro cántabro. Y entonces, recientemente, no sé si te habrás fijado, lo has leído en el Diario de Cádiz o en las redes sociales, la Casa de Cantabria de Cádiz está organizando, por iniciativa de Alberto Rodríguez, aunque su nombre artístico de escritor es Alberto Ursuada, que escribió un libro sobre los cántabros famosos en Cádiz, los jándalos. Tienen previsto hacer una ruta con 65 puntos de interés relacionados con los cántabros en Cádiz para hacer. Y el otro día fue la presentación de ese proyecto de Alberto. Estuvimos allí, Cádiz Ilustrada, y nos hemos ofrecido a colaborar en la gestión y en la organización de no una ruta, porque al ser 65 puntos hay que seleccionar los más interesantes y hacer varias rutas. Con que ya te avisaré cuando esto lo hagamos, porque seguro que te interesará. Pues nada, ya he dicho la trayectoria, digamos, universitaria de Carmen, pero Carmen tiene la faceta de profesora, porque después se consiguió ser profesora actualmente de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, lo era, hasta la jubilación. En el Hospital de Mora, ¿no? Sí. Donde está ahora.
y tiene pues la inquietud de escribir libros y libros pues tiene unos cuantos. En un principio empezó, tu tesis fue sobre un comerciante de vino, Fernández de Castro. ¿Tiene alguna conexión familiar? Cuarto abuelo. Tu cuarto abuelo. Entonces escribió sobre Ignacio Fernández de Castro, que era un comerciante de vino. Una empresa naviera. Sí, sí. Esa fue su tesis, que lo publicaste en un libro. Y también, como no podía ser de otra manera, tiene un libro que me llamó la atención sobre la infantería de marina. Fue mi tesina. La tesina fue sobre la infantería de marina, ¿no? Y luego, pues creo que fue a partir de 2016, dejaste un poco de lado, aunque no del todo, la parte del comercio y de la economía, y te metiste con la esclavitud. Recuerdo haberte traído un café cultural para hablarnos de los libros que tú has escrito con respecto al mercado y el tráfico de esclavos en Cádiz, ¿no? Con Pedro Martínez, que tiene dos libros que tratan de ese tema, y te has, digamos, como especializado un poco en la esclavitud. Y a grandes rasgos, y como no quiero hablar más porque la que tiene que hablar es Carmen, no voy a hablar más de tu largo currículum y vamos a escucharte porque llevamos mucho atraso. Porque te repito y te reitero mi agradecimiento por tenerte aquí con nosotros hoy. Carmen, Muchas gracias. te dejo sola. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su atención y sobre todo por la paciencia, ¿no? Ante este momento de crisis que hemos tenido, que ellos, Miguel y su equipo, pues han salvado estupendamente. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. El honor es mío el estar aquí y la verdad es que me llena de satisfacción ver cómo habéis crecido desde aquel día que me invitaste a dar la primera conferencia en aquel café en la Plaza San Agustín, y ahora aquí tener este salón tan magnífico en la calle Ancha. Bueno, me parece que es una maravilla todo lo que estáis haciendo por la cultura y por la difusión del conocimiento, y yo desde luego me apunto siempre a colaborar con vosotros porque sé lo que estáis trabajando para difundir la cultura. Bien, el tema que hoy traigo aquí es de un comerciante, José María Calvo. Es un comerciante vasco y sus negocios en Asia, América y Europa. Quiero hacer una apreciación importante en el sentido de que no voy a tratar un tema local. Muchos, al ver Cádiz y al ver un comerciante de Cádiz, siempre caemos en que esto es un tema localista, es un tema de Cádiz. El siglo XIX gaditano es muy importante, Cádiz es muy importante. Si fue importante en el 18, en el 19 continúa, no con tanta importancia como fue el 18, pero sí es como un canto de cisne de el auge económico que va a experimentar la ciudad. Porque Cádiz se convierte en un puerto que es una plataforma hacia América, hacia Asia y hacia Europa. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí a Cádiz van a venir comerciantes de todas las localidades de España, van a venir comerciantes de todas las localidades de Europa para hacer el negocio con Asia, con América, porque Cádiz es el único puerto colonial de la península, hasta bastante avanzado el siglo XIX, pues hasta 1857, por ahí. Cádiz va a ser principal puerto y Cádiz va a tener una importancia tremenda porque se van a establecer aquí vascos, cántabros. Ahora lo vamos a ver a lo largo de la disertación, pero quiero que quede claro que lo que voy a presentar es un modelo de sociedad mercantil. Miguel ha dicho que me he especializado en el tráfico de esclavos. Pedro Martínez es un comerciante, igual que José Matías, con la misma estructura de comercio. Lo que ocurre es que Pedro Martínez va a comerciar con mercancía, pero también con mercancía humana, ¿de acuerdo? Pero mi especialidad son las compañías de comercio, el comercio y todo eso. Bueno, pues hecha esta aclaración,
vamos a empezar presentando al personaje, que es José Matías Calvo. José Matías nació en Llodio el 6 de junio de 1806 y él, muy joven, pues sería con 17 años, emigra a Filipinas, pues seguro que es por el efecto llamada. Lo hemos oído muchas veces. Allí había una colonia de vascos, de comerciantes vascos, que están haciendo el comercio a través del galeón de Manila. Hay un comercio que está dando muchísimos beneficios, un comercio muy próspero, que va de Acapulco y a Manila. Y entonces estos comerciantes se están lucrando y se están beneficiando mucho de este comercio. Pues bien, este joven se va a colocar en la casa de Domingo Rosas, que es un comerciante de gran prestigio en Manila, es un comerciante de una gran prosperidad, y él va a trabajar en ese almacén de chicuco, lo que conocemos aquí en Cádiz como el chicuco, que es una palabra cántabra, y empieza a acumular cierto capital. Cuando él ya tiene un beneficio importante, se va a asociar con sus paisanos, con los vascos, los paisanos vascos, amigos, y entonces van a constituir una sociedad que se va a llamar Matías Menchacatorre y compañía, que va a tener una sede en Manila y luego más adelante van a poner también una sucursal en un puerto de China que se llama Amoy, Emui Amoy, y al frente de esa sucursal van a poner a un inglés porque consideran que, como sabe el idioma, la relación con los británicos que están en China va a ser más fluida. Es importante esto, porque él se va a asociar con sus paisanos vascos, con sus amigos, con sus familiares, y esto es muy importante porque en un mundo tan difícil como era el siglo XIX, en que las comunicaciones todavía no estaban muy desarrolladas, el confiar, el tener fe, confianza en una persona era vital para el desarrollo del negocio. Pues bien, aquí vemos cómo organiza él el capital y lo va a organizar bajo la forma de una sociedad regular colectiva. Vamos a ver los nombres, que es José Matías, va a ser el socio principal, Claudio Menchacatorre, José Menchacatorre, Fernando Aguirre y Cristóbal Arlegui. Y como os decía, en Emui, que es un puerto que está en China, va a poner a James Tai, y bajo la razón social de Tai y compañía. Ahora veremos en qué se va a ocupar James Tai. Lo cierto es que este tipo de sociedad regular colectiva es una sociedad familiar, y entonces la característica de esta sociedad es que van a aportar capital y trabajo. Entonces, si veis ahí, el capital social son 110.000 pesos fuertes. El peso fuerte, para que os hagáis una idea, en esa época es el duro de nuestra época, el duro, 5 pesetas, equivale a 5 pesetas. Yo he multiplicado 550.000 pesetas y luego digo, ¿cuántos euros son? 3.000 euros. Bueno, habría que tener ahora en cuenta la inflación, ¿no?, para ver el valor realmente comparándolo con la actualidad. Pero la verdad es que 110.000 pesos en ese momento es un capital importante, sobre todo si lo comparamos con otras compañías de comercio. Bueno, pues como veis, cada uno aporta. José Matías aporta 50.000, Fernando Aguirre 30.000, Claudio Menchacatorre 15.000 y el británico otras 15.000. Luego hay en estas sociedades también algún socio que lo que aporta es solamente trabajo, que es el caso de Cristóbal Arlegui. ¿Cómo se reparten los beneficios? A final de año hacen cuenta y entonces los beneficios se los reparten proporcionalmente a las aportaciones que cada uno ha hecho. Bien, realmente José Matías Calvo
está en Filipinas, está empezando a desarrollar un comercio importante y nos damos cuenta que a partir de 1825, voy a poner la capa, a partir de 1825 la situación de España con relación a sus posesiones en América ha cambiado, pero es que la posición internacional ha variado, es decir, el teatro de operaciones ha cambiado drásticamente. Vamos a ir señalando los cambios. En primer lugar, la independencia de México. En 1825 ya se ha producido la independencia. Los reductos españoles han quedado, es decir, las posesiones españolas han quedado reducidas a Cuba, Puerto Rico y luego en la zona oriental Filipinas, las Molucas, Mariana y Carolina. Ha quedado reducido, ha perdido todas sus posesiones en América. México, el galeón de Manila que venía de Acapulco, se interrumpe ese comercio tan interesante que daba tantos beneficios. Entonces el gobierno español, para buscar una compensación a esa drástica medida de perder el galeón, va a llevar a cabo una serie de medidas, entre otras las más importantes que yo considero son la Real Orden, por la cual los buques de matrícula filipina pueden ya navegar libremente y visitar los puertos de una manera libre. Antes de esta Real Orden, los barcos con matrícula de Filipinas no podían navegar por los puertos extranjeros, digamos. Y otra Real Orden que también me parece de una gran importancia es que va a acabar el monopolio que tiene la Real Compañía de Filipinas. La Real Compañía de Filipinas hacía la carrera de Manila, quedaron con este nombre. La carrera de Manila la llamo, o se le llama, a la que va desde Cádiz, bajando por el Atlántico, doblando el Cabo de Buena Esperanza, navegando a los estrechos hasta llegar a Filipinas. Pues bien, esa ruta, el monopolio de ese comercio lo tenía la Real Compañía de Filipinas. Entonces el gobierno va a dar un real decreto por el cual ese monopolio se va a acabar. A partir de ahora hay libertad para comerciar con Filipinas. ¿Eso a qué va a dar lugar? Pues eso va a dar lugar a que la iniciativa privada, los comerciantes, los empresarios privados, pues van a tener una oportunidad de comerciar por esa ruta, por esa carrera de Manila, con las Filipinas. Otra cuestión también importante. Otro hecho importante también que va a ocurrir a partir de en 1841 se produce la paz de Nankín, que pone fin a la guerra franco-británica con China. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el tratado que se va a firmar en esa guerra que han ganado los ingleses y los franceses va a dar lugar a que los puertos chinos se van a abrir a todos los europeos. A partir de ahora vamos a ver cómo hay una penetración extranjera en toda esa área del Pacífico y en toda esa área del Índico. España, ¿qué va a conseguir? Va a conseguir tener un consulado en Macao y en Cantón, una presencia importante ya en el continente chino. Luego, compañías de comercio extranjeras se van a afincar, digamos, se van a establecer en las Filipinas. Países como, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Francia,
van a ser actos de presencia en estas aguas. Con lo cual, Filipinas se convierte en una zona geoestratégica de una gran importancia, de una riqueza importantísima. Y claro, ese esplendor va a llegar a Cádiz, va a llegar al principal puerto colonial de la península. Sobre todo va a ser esplendoroso en la etapa isabelina, que va de 1830 a 1869, que sabéis que Isabel II es derrocada en la Gloriosa. Y vamos a ver que entre 1830 y 1868 realmente Cádiz recupera parte de su antiguo esplendor. Como digo, no es el esplendor del siglo XVIII, pero es un canto de cisne de esplendor y de auge económico. Cádiz se manifiesta como una ciudad cosmopolita, abierta y liberal. Cosmopolita en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí a Cádiz van a llegar comerciantes de toda España y van a llegar comerciantes de Inglaterra, de Francia, de Italia. ¿Por qué? Porque Cádiz es la plataforma de expansión, plataforma de proyección hacia América. Se va a proyectar hacia las Filipinas, hacia Asia y se va a proyectar hacia Europa. Repetimos las causas de este esplendor, las causas de este renacimiento económico. Pues lo que ya os he citado antes, la apertura de esos mercados asiáticos que se ha producido. Realmente, el inicio de la regencia de María Cristina hay una cierta estabilidad política. Cierta, digo cierta porque claro, están las guerras carlistas, ¿verdad? Hay crisis de gobierno, pero digo estabilidad política porque si lo comparamos con el periodo anterior, la invasión francesa, las guerras de independencia, tenemos que hablar de una cierta estabilidad política. Hay una coyuntura económica favorable. Se está produciendo la repatriación de los capitales, americanos, de los comerciantes americanos que se vienen, ¿a dónde se vienen? A Cádiz. Se vienen a la provincia de Cádiz, se vienen a Jerez. Se está produciendo el boom del azúcar cubano. Cuba está produciendo una gran cantidad de azúcar a coste cero, porque está trabajando con mano de obra africana, mano de obra esclava. Al azúcar cubano le llamaban el oro blanco, porque los beneficios tan importantes que daba con las exportaciones a Europa, pero sobre todo con la exportación a los Estados Unidos, era increíble. Se está produciendo la exportación del vino de Jerez. Nosotros vamos al puerto, vamos a Jerez y todavía vemos los nombres de apellidos ingleses, franceses, que se han venido a hacer el negocio del vino. Un vino importantísimo y que está generando también unos beneficios increíbles. Claro, entonces vamos a ver cómo Filipinas, el auge de Filipinas, que se ha convertido en un centro geoeconómico importantísimo, Filipinas, Cuba, Gran Bretaña y Cádiz, en ese circuito hay una enorme prosperidad, se benefician mutuamente. Claro, lo que os decía antes, es que la prosperidad económica, la fama mercantil de Cádiz va a atraer a hombres de negocios de otras localidades españolas y del extranjero. Fijaros los apellidos: Ignacio Fernández de Castro, de Comillas. Adelanto, la compañía mercantil, la empresa naviera de Ignacio y de Matías son dos empresas gemelas. Ambos van a ser contrincantes en la carrera de Filipinas. José Matías, de Llodio, Manuel Ruiz Tagle, cántabro, Pedro Martínez, cántabro. Todos son, esto es un modelo de empresa.
un modelo de empresa y todos van a funcionar de la misma manera. Luego llegan de Inglaterra Osborne, Federico Posen, Eduardo Clerc, son algunos. De Francia, Francisco Ponte, os sonarán los apellidos, Lacabe, Manuel Domecq Víctor, Domingo Lizau. De Génova, Francisco Oneto y Custó, Domingo Jordán, Benito Picardo. De Casillas, Juan de Dios La Santa, Miguel Martínez de Pinillo, que va a crear la compañía tan importante que dio el paso de la vela al vapor. Bueno, lo cierto es que José Matías, viendo esta prosperidad, pues decide trasladarse a Cádiz, dejar su sociedad Matías Menchaca Torres, dejarla en Manila, y él personalmente se viene a Cádiz porque en Cádiz el gobierno estaba dando la posibilidad de hacer las conducciones públicas y eso daba mucho dinero. Entonces él se traslada a Cádiz. El domicilio de José Matías es en la Plaza de Minas. Esto no está bien porque es la Plaza de Minas número 70. Y esto a última hora, digo, me parece, siempre pensé que esta había sido su casa, pero de todas maneras, él se va a establecer en la Plaza de Minas número 70. Es una casa de la burguesía gaditana. Ella se encuentra entre los más grandes de la burguesía gaditana. Y además va a vivir en un barrio de la burguesía gaditana, la Plaza de Minas, la calle Ancha, todo eso. ¿Cuáles son los rasgos que va a presentar el empresariado? Yo no digo gaditano, yo digo el empresariado español. El empresariado español recurre a la diversificación como una estrategia para paliar los riesgos en un entorno muy hostil. ¿Qué es lo que hacen? Combinan el comercio con el negocio bancario, llevan a cabo un negocio de comisión, realizan inversiones en sectores emergentes, la minería y el ferrocarril. Vemos comerciantes establecidos en Cádiz que cuando se libera por la ley de minas, las minas van a invertir en minas. Y tú dices, ¿esto qué es? ¿Un comerciante gaditano comprando minas? Porque ellos son especuladores. Y luego la exportación de vino a Inglaterra será el único negocio de envergadura que se va a consolidar con el tiempo. Os decía que combinan el comercio con el negocio bancario. ¿Esto qué significa? Que en esta época no existe la banca moderna, todavía aparece el Banco de Cádiz, pero el Banco de Cádiz todavía no tiene la función de banca moderna. Entonces ellos son banqueros en el sentido de que aceptan depósitos, hacen préstamos, giran letras, y claro, el hecho de que las personas le confíen sus ahorros, eso es un signo de prestigio. Es un signo de prestigio. Luego tienen el negocio de comisión, es decir, por cuenta de otro, el ser comerciante por cuenta de otro, el ser consignatario de buque por cuenta de otro. Pues por el negocio de comisión, el 2%, el 1% por cada negocio. Aquí vemos el caso concreto de José Matías. Vemos los negocios que tenía, pues la banca, invierte también en seguros marítimos, va a formar parte del Joy Gaditano, que es una empresa de seguros marítimos, va a ser accionista del Banco de Cádiz, va a establecer un carenero de rampa a vapor con otros comerciantes gaditanos para la carena de los buques, y en Manila va a establecer una fábrica de azúcar en Filipinas. Como veis, va a combinar el tema de los servicios marítimos
del comercio, digamos, con otros sectores, porque lo que le interesa es diversificar para paliar, como os decía antes, el riesgo. Lo cierto es que su integración en la sociedad gaditana es rápida. Muy pronto, ya él llega a Cádiz hacia 1840, 41, ya en el 43 va a ser elegido vocal de la Junta de Comercio y posteriormente desempeñará el cargo de vicepresidente y en 1849 el de presidente de la misma. Su elección como miembro de la Junta de Comercio es signo de que por esta fecha figuraba ya entre los principales comerciantes y capitalistas gaditanos, puesto que según el reglamento de esta institución comercial, los miembros de la misma debían ser elegidos entre los comerciantes que fuesen mayores contribuyentes. Cogiendo el documento de 1849 de los mayores contribuyentes, José Matías Calvo se encuentra entre los mayores, de los grandes contribuyentes. Durante el desempeño de su cargo tuvo una actuación muy destacada, promoviendo pues el bajo del Trocadero, lo que os he dicho, el carenero de rampa a vapor y todo lo que antes os he dicho, el yoy gaditano y todo esto. Lo importante es que ya en este momento que él está en Cádiz, tiene una importante flota de buques, muy importante. El tipo de buques que él tiene son fragatas, porque son los buques, son los navíos que mejor navegan por esas aguas, por la derrota que él hace, por la carrera de Manila y también por las aguas del Pacífico y del Índico. Fijaros bien, una fragata que se llama Cántabro, Chloe, Nueva Bilbao, Oquendo, Maribeles, la Bella Vascongada, la Nueva Gertrudis, Avia Magnolia, la Colón, un buque que se llama Colón, Julián de Unzueta, Magnolia, lo he repetido aquí, ¿no? Me parece Magnolia, Hispano-Filipina, Cervantes, Santa Trinidad, Constancia y Católica. Una flota importante de buques, ¿no? He señalado en negrilla, que no sé si se ve muy bien, el Oquendo y la Colón y la Cervantes. ¿Por qué? Porque en esta época que nosotros estamos estudiando, Sánchez Albornoz decía que esta España en el siglo XIX se caracterizaba porque era una economía dual. ¿Qué significa esto? Pues que conviven formas de organizar la producción tipo precapitalista, preindustrial, con otras formas de organizar la producción ya más modernas, industrializadas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en el transporte marítimo? El transporte marítimo se está dando una modernización en el sector. Lo clásico era el buque de vela, ¿verdad? Un buque de vela, según el aparejo que llevara, era fragata, bergantín, goleta, ¿de acuerdo? Eso era lo típico. ¿Cuál es la modernización que surge en el transporte marítimo? Surge el clipper, que es un buque de vela, como muchos sabéis, el clipper es un buque de vela, que se caracteriza porque tiene un casco muy alargado, pero a la vez con gran capacidad de carga, para alcanzar grandes velocidades en alta mar. ¿De acuerdo? Si habéis visto las carreras del té de los ingleses o habéis visto la carrera de las lanas australianas, ¿no? El que antes llegaba al puerto era el que vendía mejor porque no tenía competencia, ¿no? En la época de los clippers. Pues bien, Matías va a innovar, Matías Menchaca Torres va a innovar en la compra de estos 3 clippers que van a formar parte de su flota velera. He puesto aquí, he dicho antes que su gran competidor, pero también amigo, según se deduce de sus cartas, es Ignacio Fernández de Castro. Entonces, como no tenía fotos de los buques de José Matías, he puesto las fotos que tengo de Ignacio Fernández de Castro, de este buque que es la Luisita, que es un clipper, es una fragata, pero es un clipper. Esta fragata fue construida en el astillero de Pasaje, española, y luego tenemos esta, que es
que Ignacio la compró a un americano, es un buque americano y es también un clipper y le llama La Concepción, el nombre de su esposa. Bueno, son buques de Ignacio, pero para que os hagáis una idea de cómo eran los buques y la flota. Aquí he puesto para que os deis cuenta las áreas de mercado donde él actuaba. Entonces vamos a hacer un poco qué negocios hacía José Matías. Nosotros estamos en Cádiz, pero es que estos comerciantes salían de Cádiz. Estos comerciantes hacían negocios en el mundo, internacionalizaban su negocio. Entonces vamos a empezar por la carrera de Manila, que ya os he dicho, la carrera de Manila, que sale de Cádiz, navega hacia el sur, dobla el Cabo de Buena Esperanza y llega a Filipinas. Bueno, pues en este viaje se tardaba de 4 a 5 meses si las cosas iban bien. Normalmente salían de Cádiz, iban primero a Canarias, cargaban en Cádiz y hacían otra carga en Canarias, y luego ya bajaban, navegaban hacia el sur, y en la isla de Santa Elena, que está cerquita del cabo, ahí hacían aguada. Hacer aguada era reponer agua y reponer alimentos, lo que necesitaban, y luego ya navegaban por los estrechos, una navegación muy difícil porque además había piratas, hasta llegar al puerto de Manila. Bien, en esta derrota, bueno, y luego ya el tornaviaje, ¿no?, era por el mismo sitio hasta Cádiz. ¿Qué negocios hacían en esta carrera? Pues hacían el transporte público y el transporte privado, digamos, ¿no? El transporte público, ¿qué era? El pasaje. ¿Qué pasaje era? Pasaje oficial. ¿Quiénes eran? Pues los funcionarios y los militares, que iban ambos destinados a las islas. Y aquí es muy curioso porque en los copiadores de cartas, uno de los negocios que ellos hacían, que les daba bastante beneficio, era que los militares y los funcionarios, cuando se embarcaban, no cobraban, cobraban cuando llegaban a Manila, estaba allí establecido. Entonces Ignacio y José Matías le dan unos préstamos, le adelantan el dinero, pero les cobra el 20% por el préstamo, y sabe además seguro que lo van a pagar, porque es un funcionario y es un militar. ¿Y qué otro transporte hacía? Además del pasaje, pues todas las mercancías del gobierno. Si el gobierno necesitaba llevar algún tipo de mercancía pública, lo hacían en sus buques. ¿Y qué mercancía hacía también? Desde las Filipinas hasta Cádiz, el tabaco. Traían el tabaco de Filipinas, con destino a las fábricas de tabaco, esta gaditana y también a la de Sevilla. ¿Qué otro hacía? Hemos dicho transporte público, pero también el transporte privado, pues el pasaje y mercancía. ¿Y qué mercancía eran? Pues oye, los frutos coloniales de toda la zona asiática, los frutos coloniales, pues todo lo que eran las sedas, los abanicos, todo el mobiliario de maque. Aquí tenemos mi amigo anticuario, amigo mío, que sabe perfectamente en los anticuarios gaditanos y en las casas gaditanas la cantidad de abanicos y mantones de Manila, pues todo este es producto de todo este comercio. Y luego porcelana y tal. Y que de aquí de España, que llevaban pues legumbres, vinos, papel y todas las mercancías que le llegaban de todas partes de España, para que las enviaran a Manila. Esa era la ruta de Manila. ¿Qué otra ruta hacían? Pues otra ruta que hacían también era la que iba de Cádiz a Cuba. Esa era menos frecuente, de Cádiz a Cuba, y el tornaviaje, ¿de acuerdo? Importante aclarar que esta ruta de Manila, de la carrera de Manila, en el tornaviaje a veces se iban a Liverpool, se iban a Inglaterra,
no iban a Cádiz, se iban a Inglaterra y compraban productos ingleses también para llevarlos a Cádiz y llevarlos también a las Filipinas, ¿vale? Bien, ¿y qué otra carrera hacía? Pues otra carrera que hacía a partir de 1847, ¿qué es lo que empieza a ocurrir en el mercado? Pues que los coloniales empiezan a dar muy pocos beneficios a los comerciantes establecidos en Cádiz. Nos tenemos que dar cuenta que hay muchísima competencia. Hemos dicho que la zona de Filipinas es una zona que se convierte en una zona geoeconómica importantísima y que allí acuden barcos franceses, británicos, daneses, holandeses, portugueses. Hay una competencia tremenda. Entonces, claro, ellos empiezan a acusar la falta de negocio, la falta de coloniales. Y como os he dicho antes, ellos lo que quieren hacer negocio, como sea, son especuladores. Entonces, a partir de 1847 se va a embarcar, Matías se va a embarcar en hacer el transporte de culíes. Los culíes eran los colonos chinos. Los colonos chinos, en una ruta que va desde China, desde los puertos de China, por el Cabo de Buena Esperanza, a Cuba. Y también hay otra ruta por la parte del Pacífico porque van al Perú. Vamos a explicar esto de 1847. Esta inmigración china es una migración legal, no es ilegal, es legal. Y se había iniciado para paliar el déficit de la fuerza de trabajo de los esclavos africanos. Porque ya por esta fecha el tráfico de esclavos está muy perseguido por los ingleses, es un tráfico ilegal y está siendo muy perseguido. Y entonces los hacendados cubanos empiezan a acusar la falta de mano de obra, la falta de mano de obra para trabajar en los ingenios, para trabajar el azúcar. Y entonces se les ocurre que los mejores para compartir este trabajo con los africanos son los trabajadores del Extremo Oriente. Pues habían hecho algunos intentos de contratar trabajadores europeos, pero no van a dar el resultado porque no van a soportar los rigores del clima, y hubo un ensayo con yucatecos, pero no dio tampoco el resultado que van a dar los colonos chinos. Bien. El culí es un término despectivo totalmente, porque el culí era el chino dedicado a los trabajos agrícolas, pero de la clase social más baja que había en China. O sea, es un término un poco despreciativo. Entonces, van a empezar a llegar que los dos centros receptores de culíes va a ser Cuba y el Perú. Entonces, la llegada de colonos chinos va a ser a partir de 1847 en Cuba, y en Perú 1849, y se va a generalizar ya a partir del 54. Entonces, vamos a ver, fijaros bien que de 1847 a 1874, ya se suspende esta emigración, unos 125.000 trabajadores asiáticos entraron en Cuba y unos 92.000 llegaron al Perú entre 1849 y 1874, contratados para trabajar en las haciendas, en la caña de azúcar, en otras industrias, también como empleados domésticos, pero lo que nos llama la atención es que las condiciones en las que trabajaban eran parecidas a la esclavitud. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque la primera contrata fue suscrita en 1847 en la Real Junta de Fomento y por un hacendado que tenía una gran riqueza
que se llamaba en Cuba Julián Zulueta, un vasco. Y entonces este vasco va a ser el que va a organizar el tráfico de culíes. ¿A quién va a llamar Julián Zulueta? A su amigo José Matías, que sabe que tiene una empresa naviera, Matías Menchaca Torre, y va a encargarle que lleve los primeros culíes a la isla de Cuba. Bueno, pues el bergantín Oquendo, que ya os he dicho antes, y la fragata Duque O'Harley partieron del puerto de Emui. En Emui estaba el británico James Stein, que va a ser el que se va a encargar de reclutar, digamos, a los colonos chinos para embarcarlos con destino a Cuba. Pues bien, después de una difícil navegación por los estrechos y tras doblar el Cabo de Buena Esperanza, llegaron a La Habana con un cargazón de 206 y 365 culíes a bordo respectivamente. Hemos sabido que los culíes fueron alojados en barracones a la espera de ser vendidos y que finalizada la operación, los navíos se pertrecharon, se cargaron con partidas de azúcar cubano y hasta completar la carga y se fueron a Gran Bretaña para vender la carga de azúcar en Gran Bretaña y también por puertos de Europa. Pues bien, de 1800 a 1852 este tráfico se interrumpe. Sí que os quería comentar que uno de los motivos también de llevar culíes a Cuba fue también por eso, porque veían que el tráfico de esclavos estaba sufriendo muchísimo, que había mucha persecución de los británicos, pero también los cubanos tenían miedo a la africanización de Cuba, tenían miedo a que Cuba se poblara de raza africana, de raza negra. Lo cierto es que surgen ahí una serie de desacuerdos entre los hacendados y se interrumpe el tráfico y se va a volver a reanudar en 1852, ¿vale? Desde entonces y hasta finales del 55 salieron de los puertos asiáticos con destino a Cuba 19 expediciones con 7.785 colonos. Bien, como es sabido, el reclutamiento y la contratación de estos trabajadores chinos estuvieron presididos por el engaño y el fraude, nunca mejor dicho, los engañaban como a chinos, Un investigador británico relata cómo se hacía la captación, ¿no? Decían los reclutadores o ganchos chinos, conocidos como los Chu Chai Tao, que se llamaban capataz de cerdo, lograban embaucar a los jóvenes culíes con falsas promesas de la riqueza que lograrían amasar en tan solo 8 años que duraba la contrata. Es decir, le prometían el oro y el moro, Cuba, vas a tener un trabajo seguro, vas a tener dinero incluso para poder volver otra vez a China. Pues los trabajadores asiáticos emigraban como trabajadores libres y asalariados, pero en la práctica los contratos laborales que firmaban los condenaban y encadenaban. Las inhumanas condiciones del tráfico, el maltrato y las condiciones opresivas del trabajo en general dieron lugar a revueltas asonadas, disturbios viscerales en medio de los océanos, como reacción y resistencia al engaño del que fueron víctimas. Pero también es cierto que yo he visto en la documentación que a veces el levantamiento de los chinos en los buques estaba planificado y organizado. Frecuentemente, mezclado con los trabajadores chinos, embarcaban piratas que se disfrazaban de trabajadores chinos y en un momento determinado lideraban una revuelta con la pretensión de hacerse con el botín
y adueñarse del barco. Y os pongo varios ejemplos. Fue lo que ocurrió el 7 de septiembre de 1850 en el buque llamado Albert, cuando navegaba para el Callao, con 180 colonos a bordo, para trabajar como agricultores en el Perú. Al parecer, su capitán, Paisi, para evitar posibles epidemias, estableció en su buque reglas de limpieza muy estrictas, lo que dio lugar a fuertes altercados entre los oficiales y los chinos. El capitán, resuelto a restablecer la disciplina, subió a cubierta, armado de un palo. Al primer movimiento amenazador, todos los chinos se echaron sobre él y en el instante fue degollado, como también lo fueron los oficiales, el sobrecarga, el cocinero y sus cadáveres arrojados al mar. Los chinos se hicieron con el mando del buque, se repartieron la enorme y rica carga compuesta de sedería, finalmente consiguieron regresar a China. Según la prensa, 130 individuos abandonaron el buque. Los 50 restantes, menos diestros criminales, continuaron en el Albert hasta Hong Kong, donde la policía inglesa se hizo cargo de ellos. Estas noticias empiezan a aparecer en la prensa española. Este, por ejemplo, es El Constitucional de Palma de Mallorca en 1850. Unos años después, lo ocurrido en los buques Banca, Bella Carmen y Nubel, Penélope causó un gran impacto entre los comerciantes, navieros, autoridades y en general en todos aquellos implicados en el negocio. Bueno, era lo que quiero hacer ver, que en este negocio se va a involucrar todas las naciones de Europa, los americanos también, los norteamericanos también, los franceses, los ingleses, los holandeses, como os decía antes. ¿Por qué? Porque era un negocio que, a pesar de estos motines, pues daba muchísimo dinero, daba muchísimos beneficios. He sacado aquí el caso de la fragata Carmen porque es impresionante. El 10 de julio de 1858, la Bella Carmen había salido de Hong Kong al mando de su capitán Ramón Poza, con parte de carga y 21 pasajeros chinos. Tras completar su carga en el puerto de Macao, a las 4:30 de la tarde del día 15 dio la vela para Manila. Al poco tiempo de haber salido y cuando se hallaba en el paso del Ladrón, serían las 7:15 de la tarde del mismo día, se levantaron los pasajeros chinos, se apoderaron por sorpresa de las armas y acometieron al capitán y a la tripulación, que se hallaban trabajando en varias faenas a bordo. El capitán, Ramón Poza, y el segundo piloto, se llama Félix Salsidua, fueron gravemente heridos en la cabeza y en una pierna. El primero en la cabeza y en un brazo el segundo. El agregado, Cosme Gómez, y el contramaestre, Pascual de la Cruz, y 7 individuos más fueron asesinados, quedando heridos la mayor parte de la tripulación. De mayor gravedad, 9 de ellos fueron llevados al Hospital Civil de Macao por orden del cónsul. Al parecer, los chinos, antes de dar el golpe, quemaron ciertos ingredientes de que ellos usaban y atontaron a toda la tripulación, los drogaron, vaya, que quedaron totalmente drogados, que quedaron sin energía para la defensa. Una vez recuperados, principiaron a la voz del capitán una lucha muy desigual, pues no tenían más armas que las barras del cabrestante y rajas de leña. Pero aún así se defendieron y combatieron hasta que tuvieron que subirse a la cofa, cuando a las 10 de la noche llegó la embarcación china, Champán, con 150 hombres que abordaron el buque. Los salteadores permanecieron a bordo hasta la 1 o a las 2 de la noche, reconociendo cuanto había en él, abriendo las cajas y llevándose todo lo que les pareció y les convino, entre otras cosas 2 cronómetros y otros instrumentos náuticos. Para prender fuego al buque por el entrepuente de estribor, se marcharon sin duda en el Champán y en los 2 botes del buque que llevaron consigo. A las 2 de la madrugada, el capitán, notando que había silencio en el buque, se aventuró a bajar de la cofa con los pocos individuos de la tripulación que le quedaban. Mandó soltar las anclas y cadenas, porque los chinos habían dado fondo cuando se aproximó el buque Champán, y dio a la vela para hacerse a la mar, cuidando al propio tiempo de apagar el fuego, lo que consiguieron a las 4 de la madrugada. Cuando empezaba a amanecer, el capitán, encontrándose sin instrumento con que navegar y casi sin tripulación,
decidió volver a Macao, lo que a duras penas pudo conseguir porque los chinos habían picado toda la maniobra. Finalmente la Bella Carmen, aunque maltrecha al mando de su capitán, pudo entrar en Macao, fondeando en la rada de él a las 4 de la tarde. Los fallecidos y heridos de gravedad fueron evacuados, solo quedaron a bordo los miembros de la tripulación que no habían sido heridos de gravedad, el timonel, Mariano Rosario, los grumetes, tal. ¿Vale? Entonces, os he querido traer este episodio para que veáis los negocios que se hacían por estas latitudes, y en este negocio, como os digo, estaban implicados pues españoles, pero también todos los comerciantes. Pues bien, yo no es que quiera salvar al personaje, no quiero salvar a José Matías, ni quiero salvar a Ignacio Fernández Castro, yo no, lo salva la documentación. José Matías, en sus cartas, que están en los copiadores de cartas, le dice a su socio: tened mucho cuidado con las personas ancianas, mucho cuidado, no maltratéis, que no vayan hacinados en los buques, dadles suficiente agua, tratadlos bien, que se trata de una emigración. Ignacio Fernández de Castro es más duro. Llega un momento que dice: ese negocio hay que dejarlo, estoy harto de que hagamos de medio negrero, y de hecho deja el negocio. Y bueno, ese es el negocio. Y aquí os he traído una foto para que veáis lo que os decía, los puertos de donde salen, los buques, las banderas inglesa, española, luego el capitán, los embarques de los chinos que iban embarcados, el agente que es Tai y compañía. O sea que fijaros la importancia que tenía la empresa de José Matías, que el agente de embarcar, el encargado de embarcar a los colonos, los barcos ingleses y franceses, era Tai y compañía. También Ignacio Fernández de Castro. Luego está el puerto de Macao, todos los puertos de donde salen, y las banderas de los buques. Esto era para que vierais la magnitud de este negocio. Bueno, pero lo cierto es que el organigrama de la casa en este momento, como os decía, es la casa de Manila, José Matías Zancadi, la casa de Emui, con Tai y compañía, ¿verdad?, encargado de embarcar a los colonos chinos y embarcar otras mercancías procedentes de China. Pero a partir de esta fecha del 56 empieza a haber problemas en la casa de Manila, en la empresa, en la sociedad de Manila, entre los socios. Bueno, hay discusiones entre los socios, otros socios que se quieren ya retirar porque se consideran ya mayor de edad. Lo cierto es que se reorganiza la sociedad, pero ya José Matías dice: mira, yo estoy en Cádiz y yo os voy a ayudar, voy a hacer un trabajo de comisión, pero yo ya independiente totalmente. Y ya a partir de este momento, ya en 1860, esa prosperidad de la que nosotros hablábamos, ¿verdad?, toda esa prosperidad empieza se vio truncada a partir de 1800. ¿Cuáles son las razones? La primera razón, la guerra de secesión americana, la guerra entre el norte y el sur. ¿Por qué? Porque se interrumpe ese comercio con La Habana, ese comercio tan importante del azúcar, y eso pues genera una crisis económica importante. Aparece ya en España los primeros síntomas del malestar político con el reinado de Isabel II. Aparece la crisis financiera de 1866. Muchísimas casas de comercio gaditanas van a quebrar. Y luego ya la revolución política del 68, que acaba con la monarquía borbónica de Isabel II. Comienza también un incipiente obrerismo. Lo cierto es que aparte de la competencia en el mercado internacional de flete que tienen que soportar José Matías e Ignacio Fernández de Castro, aparece ya un gran enemigo, que va a ser la apertura del canal de Suez, que va a hacer que se pierda competitividad en la carrera de Oriente. ¿Por qué? Porque ya el vapor
el vapor que ya va triunfando, porque antes las dos innovaciones fue el clipper y el vapor. El vapor empieza en las cortas distancias, en la navegación de cabotaje, de las cortas distancias, y el buque de vela, el clipper es la navegación a altura, pero ya el vapor cada vez se va perfeccionando más, y ya esta derrota por la apertura del canal de Suez triunfa el vapor para llegar a Oriente. Y aparece aquí en la carrera de La Habana, que habíamos dicho que era de Cádiz a Cuba, aparece ya la compañía de Antonio López, que va a estar subvencionada por el gobierno, y ya bueno, esta competencia fue letal para muchas navieras, y sobre todo para las navieras que se habían quedado ancladas en la vela, que no dieron el paso al vapor. Pero José Matías no se arruina. José Matías continúa con sus negocios hasta la fecha de 1871. Él muere soltero y va a su herencia, la deja para asistir a los pobres, hace mucha obra de beneficencia y importantísimo, va a fundar 2 asilos, el asilo de Cádiz y otro paralelo, otro gemelo en San Sebastián. Esa preocupación que él muestra en sus copiadores de cartas, la preocupación por los mayores, pues la va a dejar constancia con la fundación del asilo de San José y en San Sebastián también con otro asilo igual y parecido. Ambas fundaciones continúan hoy con su función original y bajo modelos organizativos y de gestión que están adaptados a la realidad. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y espero que les haya Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues yo encantada. Yo voy a hacer una. Ese capitán de la Magnolia era Elías Auba. Ese es el famoso filántropo de Cádiz, Elías Auba. Sí, no sabía que era capitán de buque, sí. que era capitán. Sí, él por lo visto tuvo una etapa como capitán de buque, pero no, justamente no me he dado cuenta yo de eso. Sí, ponía fragata Magnolia, capitán Sí. Elías Auba, y digo, este filántropo gaditano que tanto también... Sí, no, pero hizo yo no obra. creo que fuera él, porque ¿No? ya por esa fecha él estaba ya aquí en Cádiz, había hecho ya su fortuna y no creo. Pues pero de todas maneras sería sería interesante verlo. Sí, es curioso, de antecedentes de marino. ¿Alguna pregunta más? Con una curiosidad, que después de tantísimos años, he calculado 150 años, ahora mismo en La Habana hay un barrio chino. Y entre ellos, cariñosamente, los que les quedan facciones chinas, les llaman chino. Igual que a las mulatas le llaman mulata, o al negro le llaman negro. Y hay muchos, ¿eh? Sí, hay sí, muchos en La Habana. Muchísimo, sí, sí. Muchísimo en Perú, muchísimo en Cuba y muchísimo también en Estados Unidos porque lo llevaban para construir el ferrocarril. Sí, en las películas americanas aparecen los chinos Sí. montando las vías. Pero bueno, contigo es como me he enterado que hacían los chinos en La Habana. Ah, me alegro. Al final eran esclavos, ¿no? Porque aunque eran... Eran tratados como esclavos. Porque si lo vendían... Hay un documento tremendo que no lo he querido traer porque claro, entonces ya me extendía mucho, pero dice, las penas del colono chino no terminaban en el buque, porque a bordo muchas veces los pobres llegaban, se morían muchísimo durante la travesía, morían muchos llegaban deshidratados, pero hay un documento que yo encontré que el dueño de la hacienda los marcaba como a las vacas, con un sello, ¿sabes? Con un sello, ese lo he encontrado yo en el Archivo Histórico Nacional y a partir de ahí el cónsul de Perú interrumpe se horroriza de tal manera que interrumpe el tráfico de colonos chinos. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta, pues muchísimas gracias, Carmen. Hay un detalle que no he dicho porque como he estado descentrado con tantas dificultades, un gran logro de Carmen, digamos, como mujer también, es que fuiste la primera presidenta de la Real Academia Hispanoamericana. Hace poco di la conferencia aquí sobre Marcelino Lázaro, el fraile guardián del convento de San Francisco, y dije que llegó a ser vicepresidente de la Academia Real, de la Real Academia Hispanoamericana. Ese es otro gran logro que no he dicho y te doy la enhorabuena. Actualmente era la secretaria. Sí, ahora estoy intentando ayudar a salir adelante haciendo de vicesecretaria, aunque no me dejaban, tú has sido directora, digo, allí hay que trabajar y no hay más remedio. Muy bien, pues mira, Carmen, en agradecimiento por tu conferencia, nosotros en Cada Ilustrada tenemos el detalle de darle a los conferenciantes un recuerdo, y este recuerdo es una acuarela de, aquí te lo explico, de Juanma Fernández Pujol, hermano de nuestro directivo José Ignacio Fernández Pujol, que precisamente es el logotipo de Cada Ilustrada, como ves. Es la torre de la derecha de la Casa de las Cuatro Torres que tenemos como escudo, como logotipo. Entonces, pues muchísimas gracias, Carmen.